Aperturamos entonces la segunda parte de la guía número 3 del curso de Administración 2 y le vamos a dar seguimiento a esta guía. Como les decía, entonces inicia acá en donde dice control de riesgos. Y como ya vimos, el concepto o el título es claro en donde nos indica que es ese proceso en el cual se centran en controlar o verificar en donde puede haber un riesgo latente. El punto es a través de esa evaluación, determinar si hay situaciones que pueden ser mitigadas, porque hay casos y situaciones o accidentes en donde son inevitables, en donde por más prevención que se dé, pues a veces no se siguen las reglas, no se sigue el proceso, no se cumple con los requisitos y por ello pues hay un accidente o hay una situación de alto riesgo presente. Entonces el control de riesgos busca eso, reconocer todas aquellas áreas en donde puede haber un riesgo y controlarlo a través de la implementación de diferentes medios, de diferentes métodos o procesos de seguridad. Entonces, para poder realizar el control de riesgos, esto lo vimos la semana pasada, acá tenemos una metodología de análisis de riesgos, es decir, en donde se va a ir a través de la metodología a investigar todas las áreas, a evaluarlas, ver sus condiciones, su equipo, sus funciones, su personal y ver en dónde puede que haya un riesgo, en dónde haya una señal de futuro riesgo, cuáles son los cambios, a qué nivel va a afectar, en fin, evaluar todas las condiciones. Y para ello tiene que haber formación de un grupo de trabajo, relevamiento completo por áreas operativas, elaboración de listados de operaciones, utilizar un cuestionario estándar, identificar los peligros en cada área y operaciones sociales. También, bueno, al hacer esto se puede hacer a través de un análisis histórico de la empresa, identificar todos los peligros, determinar los efectos, estimar las consecuencias y algunas recomendaciones a dar. Entre otros puntos para poder detectar esos riesgos es qué peligros se pueden dar según las condiciones de trabajo o las herramientas o las instalaciones. Entonces, esos peligros pueden estar en los pasillos o superficies de tránsito, en los espacios de trabajo, en las escaleras, en las máquinas, en las herramientas manuales, en la manipulación de objetos, en la manipulación de de materiales, en el almacenamiento de los materiales, en la instalación eléctrica, en aparatos de presión, en el almacenamiento o manipulación de gases, en aparatos y equipos de elevación, carretillas y montaplatos, en incendios y vea a qué otros peligros que se pueden presentar según las condiciones y el medio ambiente de trabajo, como puede ser exposición a contaminantes químicos biológicos, ventilación industrial, climatización, ruidos y vibraciones, calor y frío, radiaciones ionizantes y no ionizantes, iluminación. Otros peligros podrían ser como la carga física, la carga mental, peligros por la organización del trabajo. Entonces, aquí vemos todas las posibles causas que puedan generar un peligro, que puedan generar un riesgo. Y a eso se refiere el control y el análisis de riesgos, a hacer una evaluación a través de equipos de trabajo. Estos equipos pueden estar conformados por los jefes de todos los departamentos, que son los que mejor conocen el trabajo que se realiza en cada uno de ellos, cuáles son las funciones específicas de trabajo. Entonces, este proceso de seguridad lo que busca es poder dentro del área determinar cuáles son aquellos riesgos que se están corriendo. De esos riesgos que se corren, cuáles pueden ser letales, porque si bien es cierto, pues siempre va a haber más de algún riesgo, pero hay una diferencia. Por ejemplo, en una caída, bueno, la caída fue al mismo nivel, o sea, al nivel base, me resbalé y me caí porque el piso tenía que ser grasa. Muy bien, me lastimé, pero no es lo mismo caerme del mismo nivel a caerme de 3 pisos arriba, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar de que todas las áreas van a tener un grado de peligro o de riesgo, pero hay grados que hay ciertas áreas que los grados de peligro son más fuertes. Entonces ahí viene el análisis, evaluación, máquina, equipo, infraestructura, personal, procesos y todo lo que está realizando la empresa. Entonces yo les hablaba de eso la semana pasada cuando empezamos a ver esta guía 3
Y aquí vemos algunas medidas preventivas. Entonces ahí dice, dentro de las medidas preventivas está modificar los diseños físicos o infraestructura de los espacios de trabajo, cambiar, dice cambio o inclusión de sistemas de detección, control o seguridad en equipos de trabajo, revisión del procedimiento de operación, cambio de las condiciones de operación, cambio de equipos o herramientas de operación, aumento de frecuencia de inspecciones, mayor y mejor información y capacitación y mayor comunicación y coordinación de las acciones. Entonces se da cuenta, si, para eso sirve la seguridad industrial, para poder evaluar y luego de haber evaluado, entonces establecer medidas de seguridad. Por eso estamos hablando del análisis de riesgos. ¿Qué riesgos? Este es un diagrama de flujo, aquí no me voy a tener. Está el resumen del capítulo número 2 y les decía, en el área se van a presentar diferentes riesgos. Entonces, esto fue lo que me quedé explicándoles la clase anterior. Dentro de los riesgos que se pueden presentar están los riesgos generados por el ambiente de trabajo. Aquí nos quedamos la semana pasada. ¿Qué riesgos se pueden presentar? Y ahí era donde yo les decía, caídas en el mismo nivel. Las condiciones pueden ser, por ejemplo, que había algún objeto tirado, que el piso estaba mojado, que de repente había un desnivel en el suelo y entonces yo me caí. Entonces, aquí nos dan los accidentes o las situaciones que se pueden dar dentro de la empresa o del área de trabajo por algunos factores. Por ejemplo, el primero es por el tipo de suelo y dice resbaladizo permanente, superficies desgastadas o muy lisas por desgaste. Razones decorativas, de repente, bueno, colocaron ahí algunos objetos y pues no me percaté al caminar, me enredé en algún cable o algo y me caí. Entonces, ahí están las primeras condiciones. Dice resbaladizo circunstancial por suciedad, humedad o lavado. Suelo con fallas o irregularidades, desniveles imperceptibles menos a 0,10 metros. Entonces, veamos, hay diferentes causas, ya les dije, por suciedad, porque había algún tipo de líquido tirado, de repente y era grasa o aceite, sabe que esos son, su composición es viscosa, tendemos a resbalarnos, mayormente si no estamos utilizando un calzado adecuado, definitivamente va a haber un accidente. Entonces, tenemos que comprender que la seguridad industrial eso es lo que busca, poder ver todas las condiciones y áreas de trabajo y a través del análisis poder determinar cuáles son aquellas que realmente están representando un riesgo. Dice trazado y geometría del suelo. Ya les hablé, bueno, el suelo no está al mismo nivel, hay un desequilibrio y por esa razón es que vemos que se puede presentar un accidente. Dice planos inclinados, escaleras mal calculadas, no señalizados o cambios bruscos de plano de nivel, anchos insuficientes en pasillos y accesos, sin barandas o pasamanos. Entonces veamos ahí, por ejemplo, en una escalera donde no hay pasamano, el riesgo es bastante fuerte, porque una persona puede estar bajando las gradas, puede que las gradas, por ejemplo, o que las gradas tengan alguna especie de piso azulejo y de repente se resbaló, pero al resbalar puede sujetarse el pasamanos. Pero ¿qué pasa si la escalera no lo tiene? Si no lo tiene definitivamente, pues la persona no tiene de dónde sostenerse y obviamente pues se va a dar el accidente. Entonces, también incluso las instalaciones, cómo es que están ubicadas, hasta eso ve el tema de seguridad industrial, porque lo que pretende es pues ofrecer áreas seguras de trabajo a todo el personal, salvaguardar la vida, el aspecto físico y emocional de cada uno de los trabajadores. Entonces, esas son partes fundamentales dentro de lo que es el análisis de riesgos. Ya dice, iluminación deficiente. Ve otro factor que puede ocasionar accidentes. Proyección de sombras, deslumbramiento, uso de cierto tipo de lámparas cuyo aspecto de luz puede disimular o enmascarar áreas que deberían estar más destacadas. Entonces se da cuenta, el hecho de que haya una mala iluminación también es un factor por el cual el trabajador no se puede exponer. Por ejemplo, imagínense en un salón
una habitación en donde no vayamos tan lejos, en cocina, en donde usted esté picando, qué sé yo, vegetales, pero de repente y no hay luz, usted corre un riesgo grandísimo porque está tocando un objeto cortopunzante. Y sumémosle a ello de que no hay buena iluminación, usted en lugar de cortar los vegetales puede llegar a cortarse las manos. Entonces, a eso vamos, que cuando hablamos de iluminación no es solamente por el hecho de que todo esté visible, sino que es tema de seguridad, evitar sombras, deslumbramiento, evitar que los objetos tengan media luz o que no se vean correctamente. Ese es el objetivo de la iluminación. Obstrucciones varias en el paso, de repente, y el personal de mantenimiento de limpieza dejó algunos objetos de limpieza tirados, como escobas, recogedores de basura, algunos cepos o algunos conos, indicando que se está en proceso de limpieza, derramó algún tipo de líquido, de jabón o algo para poder desinfectar. Esos son a lo que nos referimos con obstrucciones, es decir, todo aquello que pueda ser un elemento que propicie un accidente. Entonces, dice, carros estacionados provisoriamente, perdón, o en movimiento en pasillos o zonas de paso. Objetos pequeños dejándolos momentáneamente. Por ejemplo, también útiles de limpieza, herramientas y materiales utilizados en alguna operación de mantenimiento, aceites, jabones y detergentes. Entonces se da cuenta, todos estos productos hay que saber la manera adecuada y correcta de manipularlos, dónde vertirnos, si se está haciendo uso de estos para limpieza, muy bien, pero notificar a las personas. Yo no sé si usted se ha percatado, pero por ejemplo en los centros comerciales o en algunos supermercados cuando están, por ejemplo, está el montacarga trasladando producto de un bloque a otro, tienen cerrado y colocan cepo, prohibido el paso. Entonces, hay simbología, el punto es conocerla y respetar y aplicar esa simbología, porque muchas veces, por ejemplo, yo lo digo en calidad de gerente, el gerente tiene que señalizar, tiene que estar pendiente de todo lo que es la señalización y no solo la señalización, sino también lo que es algunas restricciones y reglas que el personal del hotel pues también tiene que cumplir. Entonces, es parte de las obligaciones. Bueno, continuemos. Otras condiciones o situaciones que se pueden dar en que propicien un accidente. Dice, pasaje a través de puertas que no permiten ver claramente el lado opuesto, esquinas ciegas o oscuras, perdón, aberturas, perdón, en el piso y mano de apertura equivocada. Entonces, vamos ahí. Estas son algunas condiciones que pueden promover esos accidentes. Em, Recuerde que también es muy importante que nosotros a través de la evaluación, pues nosotros reconozcamos que, si bien es cierto, no todas las empresas tienen una señalización de seguridad industrial, pero que también hay una como un tipo de asesoría para poder estar laborando para la empresa. Y esto se hace en los primeros días en que nosotros nos vamos a familiarizar con esta. Entonces, nosotros estar bien atentos a preguntar. Uno de los factores o características, podría decir, es el hecho de también interesarse por conocer y observar y así pues evitar accidentes. Algunas otras acciones de riesgo relacionadas a las condiciones. Entonces, por ejemplo, correr. Usted sabe que al correr en una empresa, un pasillo o en cualquier tipo de empresa, y usted corre, pues puede enviar información diversa, como por ejemplo si corre, de repente está huyendo de alguien, ¿verdad? Entonces ya podría generar un tipo de trastorno o una situación de conflicto. Transportar manualmente cargas superiores a la capacidad normal. Si los trabajos que realizamos son trabajos muy pesados, tenemos que utilizar un cinturón de fuerza porque si no, con el paso de los años, pues una enfermedad se puede desarrollar. Uso de lentes con mucha filtración, juegos de manos e ingesta de alcohol o drogas, ¿verdad? Estas son algunas otras situaciones que pueden propiciar o que pueden abrir paso a que se dé una situación de riesgo, ¿sí? También aquí están las medidas preventivas. Algo muy bonito de este material es que nos da
los posibles riesgos o situaciones de riesgo que se pueden desarrollar y nos proporciona algunas medidas preventivas, es decir, qué hacer para evitar que esa situación se desarrolle. Entre ese qué hacer, vamos a encontrar lo siguiente. Dice, desengrasar de inmediato todo derrame de aceites o grasas, mantener un buen estado de los pisos, reparando fallas, tapando aberturas, corrigiendo desniveles, limitar a advertir claramente, es decir, señalizar los sectores donde se está lavando el piso, evitar la acumulación de suciedad en los pisos, corregir los desniveles abruptos mediante un ligero plano inclinado, o bien destacar el cambio de nivel con buena iluminación y cambio de color. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Ustedes, el hecho de que, por ejemplo, si hay algún tipo de líquido, hay algún tipo de derrame, alguna máquina no está funcionando bien, por ejemplo, se está realizando proceso de mantenimiento de limpieza, seamos prudentes. Como le dije, no todas las empresas le van a proveer información que pertenece a este tema, ¿verdad? O le van a dar un manual de funciones, un manual de seguridad, no, van a emplear un par de aspectos o requisitos que la ley les pide a las empresas que deban cumplir, pero en realidad también depende mucho de la conciencia del trabajador. Por eso hablábamos de la comunicación y la concientización. Si usted en algún momento se percata de una situación de riesgo, algún proceso o función que no solo su persona tenga que realizar y solo usted, porque a veces es, a mí no me afecta en nada, entonces no opino. No se trata de eso, porque recuérdese que es trabajo en equipo. Y el objetivo, pues, es que también entre compañeros nos apoyemos, nos cuidemos y verifiquemos si en dado caso se está presentando una situación fuerte. Entonces, en el punto de las medidas preventivas, como vuelvo y repito, nos va a dar como algunos tips o ideas para que nosotros podamos aplicar dentro de las áreas y así evitar accidentes. Por ejemplo, corregir los desniveles abruptos, dice. Utilizar pisos con superficies antideslizantes. Yo sé que esto representa costos, pero si no se invierte en el tema de la prevención, los daños pueden ser mayores y eso es lo que se tiene que evitar, ¿verdad? El hecho de evitar que un daño, porque mire, una persona se cae, se fracturó, se recupera, se lleva unos 2, 3 meses de recuperación, le pagan los daños y ahí está bien. Pero ¿qué pasa si la persona se cayó y perdió la vida en el momento? Entonces, ahí es donde yo les digo que es importante el tema de seguridad industrial. Entonces, aquí nos dan algunas medidas preventivas para evitar los accidentes que anteriormente ya desglosé. Golpes a distinto nivel, que era lo que le decía, una caída, imagínense, de un tercer nivel, sería una situación bastante fuerte. Dice escaleras en malas condiciones, peldaños flojos, debilitados o unidos a los langueros de manera parcial, precaria, perdón, largueros en dos piezas unidas, peldaños infaltantes, paso no uniforme entre peldaños. O sea, cuentas de que es más por condiciones de infraestructura en mal estado. Esos pueden ser medios que propicien caídas y golpes. Dos, escalera mal apoyada en su base o en la parte superior. Muy poca inclinación con respecto a la base, escalera muy corta para la altura a salvar, escalera aceitada, engrasada, resbaladiza, subir por la escalera con una o ambas manos ocupadas y tratar de alcanzar lateralmente un objeto obligándose a sacar buena parte del cuerpo. Entonces aquí tenemos algunas situaciones que se pueden dar en el área de trabajo y de igual manera, vea, esto es a distinto nivel. Y aquí están las medidas preventivas, vea, básicamente disponer en el local y para el local de escaleras sanas, de altura adecuada para los posibles usos y darle con topes antideslizantes en las patas. Yo creo que esto, más que verlo como un tema de seguridad industrial, yo creo que
es cultura general, ¿verdad? Usted sabe que, bueno, voy a subir una escalera, tengo que ver que la escalera esté bien inclinada, que si sola estoy realizando la acción, pues que la escalera tenga un tope, es decir, un lugar donde se mantenga y no se vaya a resbalar. Si es una escalera de madera, que cada uno de los escalones esté bien sujetado, esté bien seguro. Ahora, si es una de metal, pues creo que el riesgo es mínimo en ese sentido. Entonces, a eso vamos, de que hay cosas que nosotros debemos saber por cultura general y hay otras que obviamente sí son 100% industriales y que la empresa nos tiene que advertir. Por eso yo les hablaba también de que en el tema de seguridad industrial hay simbología o señalización de seguridad industrial. Están las de advertencia de peligro, están las de prohibición y están las de negación. Entonces la empresa toma medidas en cuanto a cambio de mobiliario, equipo, infraestructura en mal estado, pero también de orientar al trabajador y de advertir al trabajador en caso de riesgos. Si usted ve, por ejemplo, si usted, no sé, sale este fin de semana y observa, visita un centro comercial o un restaurante, observe alrededor o en algunos espacios de estas va a haber algún tipo de ficha o algún tipo de símbolo indicando cierta situación o prohibiendo de ciertas acciones. Entonces, ese es el enfoque de análisis y la evaluación del riesgo. Otro accidente que se puede desarrollar dentro del área es golpes, cortes, exposición a la electricidad y otras lesiones por el uso de herramientas manuales u otros elementos de trabajo. Recuérdense que en el área hay personal capacitado y preparado para realizar ciertas funciones. El personal que se ha capacitado y preparado tiene que tener como parte de su cultura general el conocimiento de lo que se puede y lo que no se puede hacer en el área. Por ejemplo, bueno, acá cercano, en una ocasión estaba un grupo de albañiles que estaban trabajando en un tercer nivel y resulta que la persona, me imagino yo, tocó alguno de los cables de energía, de alumbrado, y recibió una descarga eléctrica. Al momento de que recibió la descarga, la persona se cayó, o sea, se fue para atrás, pero resulta que no estaba enganchado a ninguna arnés, a algo que le diera seguridad. Entonces, obviamente, al momento de sufrir la descarga eléctrica, esta persona se va de espalda y cae desde un tercer nivel hasta el suelo. Y obviamente, pues vemos que los daños físicos fueron bastante graves. Entonces, a ese punto vamos, de que hay que nosotros también ser lógicos en las tareas, en las actividades que nosotros desarrollamos. Si al momento de realizar algún trabajo nosotros observamos que hay un riesgo, tenemos que notificar al área que corresponde el riesgo que se está presentando, porque, pues ya les dije, las consecuencias pueden ser graves. En el caso de esta historia que le cuento, yo creo que la persona falleció. Bueno, en una ocasión me dijeron que la persona había quedado mal de las piernas, no podía caminar. Y luego me dijeron que había fallecido. Entonces, imagínense, no habría necesidad, porque esto compromete legalmente a la empresa. En caso de accidentes, toda empresa tiene que tener un seguro para el trabajador. En este caso, si hablamos de las prestaciones de ley, la ley en Guatemala habla de lo que es la cuota patronal X. Eh, entonces, ¿qué pasa? Si se da un accidente, se da esa situación de riesgo en donde no se mitigó, en donde no se evaluó, en donde se ignoró, porque también algo muy importante, toda empresa establece normativa de seguridad industrial, señaliza todas las áreas para evitar accidentes, pero también el trabajador tiene que poner de su parte. Yo les expliqué que hay algo que se llama EPP o EPI, que es equipo de protección personal o bien equipo de protección individual. Equipo de protección personal y equipo de protección individual. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que el trabajador tiene que usar para cubrir partes de su cuerpo que no estén expuestas libremente porque al momento de tener contacto con algún contaminante los daños pueden ser severos. Recuérdese que los agentes contaminantes hay dérmicos que son de la piel,
Respiratorios, que obviamente son con la nariz, la primera vía de entrada es la nariz a respirar, nuestra garganta, nuestro sistema respiratorio se afecta desde la parte frontal hasta la interna y pueden haber grandes consecuencias. Entonces hay que saber que la normativa de seguridad nos exige ciertos equipos de protección personal y el objetivo pues es salvaguardar la identidad. Por ejemplo, en el accidente que les contaba, ¿qué hubiera pasado si la persona, bueno, recibió la carta, el choque eléctrico, la descarga porque pues se descuidó, no se percató, recibe esa carga y qué hubiera pasado si la persona hubiera estado amarrada o enganchada a un arnés? Entonces sabemos que si bien es cierto, cae, pero queda colgando, no caería del tercer nivel hasta el suelo. Entonces, por eso es importante que nosotros evaluemos y también hagamos saber en dado caso se presente un riesgo. En este tema, los accidentes pueden ser varios y se da cuenta, menciona el riesgo y la medida preventiva, es decir, bueno, esto le puede pasar si no sigue los protocolos o si no usa uniforme o si no se apega a esto es lo que se puede dar. Pero si implementa esto otro, lo podemos mitigar. Eso es lo que dice la seguridad industrial. Entonces es cuestión de criterios, es cuestión de que haya también responsabilidad por parte del trabajador, porque si bien es cierto, pues el patrón no tiene que proveer todo lo necesario para cuidar a sus trabajadores, pero también el trabajador tiene que ser consciente de lo importante que es hacer uso de los equipos de protección individual o personal y así evitar cualquier tipo de situación mayor. Entonces nos vamos a detener hasta acá. Ya me adelanté bastante, pero qué bueno que logramos avanzar en la página número 28. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Y con esto concluimos la segunda parte de la guía número 3, pero de igual manera, pues ya en la próxima guía tendremos más al respecto.